Tras esta situación de violencia se producía, se aprobaba en la legislatura la reforma constitucional que promovió el gobernador Gerardo Morales, que entre otras cosas, como él bien lo decía recién en la entrevista, le da rango constitucional a la prohibición de cortar rutas, de tomar espacios públicos o de cortar calles. Lo interesante o lo que está pasando aquí a propósito de la acusación que hacía Morales de la responsabilidad del presidente Alberto Fernández y de Cristina Kirchner en la violencia, y al mismo tiempo de los tuits, tanto de Cristina como de Alberto, hablando de la situación en Jujuy, es que cuando se votó el 7 de mayo en Jujuy y ganó el candidato Morales, que es su ministro de Hacienda, por amplio margen, más del 50% de los votos, también se votaron convencionales constituyentes. Y allí salió por la UCR, por la mayoría, había 25 convencionales constituyentes, 13 del Frente Justicialista y 6 de la izquierda. Por supuesto que la izquierda no convalidó, pero si bien Morales pudo haber aprobado con 25 convencionales constituyentes esta reforma, lo hizo también acompañado por 11 de los 13 del justicialismo que fueron designados en la última elección, a propósito del cuestionamiento democrático o de la legitimidad a la que hacía referencia Cristina Kirchner, ¿no? Por supuesto que ya le están pidiendo la renuncia al presidente del PJ de la provincia de Jujuy, a Rivarola, lo ha hecho, por ejemplo, en un tuit Malena Garmarini y muchos otros, pero esto es lo que ha sucedido. Se ha votado en mayo, se ha elegido un nuevo gobernador, ha habido decisión popular también a la elección de convencionales constituyentes y ha acompañado esta reforma constitucional que hoy se aprobó en la provincia, también el justicialismo. Sí, se respetaron todos los mecanismos de la democracia, me parece. La democracia procedimental y bueno, de hecho es redundante la idea de que el voto es el corazón de la democracia, ¿no? Y me parece que por eso, bien decías, Alfredo, que es ir directamente contra el ideal democrático todo esto, ¿no? Me parece que por un lado las urnas, eso está claro, después podemos discutir el timing, el contenido de la reforma, si habría que haber hecho o no audiencias públicas por los temas sensibles, por supuesto, pero nunca la violencia política puede ser la respuesta a un proceso democrático que no está viciado en su legitimidad, que es legítimo de origen. Esto por un lado. Me parece que la segunda cuestión puede ser, si querés, un trazo muy grueso y algo demasiado obvio y ya dicho, pero quiero subrayar la idea de la paz social. Los ciudadanos necesitamos paz social como condición de partida para todo lo demás, para el desarrollo de nuestra vida, para nuestra actividad productiva, comercial, profesional, estudiantil, para lo que sea. Si no hay paz, no tenemos nada. La construcción del orden es el basamento de cualquier sociedad organizada. No se puede discutir un proyecto de país sin partir de esta base que es bastante obvia. Y por otro lado, subrayo otra idea que es obvia, pero quiero marcar lo obvio porque a veces en contextos de convulsión se pierde la ley. La ley, no solamente la ley en el sentido de que los violentos deben ser reprimidos en el sentido en el que lo plantea el Código Penal, no en un sentido aventurado, alocado, fuera de la ley, en el sentido más estricto de la expresión. Y también me quedo con eso que decía Morales, hubo chats, hubo audios, tenemos probada la participación de ciertas esferas del poder político nacional en financiamiento o en fogoneo. Ahí también que llegue el brazo de la ley, porque no es menor si esto es así y si se puede probar en la justicia. Los ciudadanos queremos que esto se denuncie, que se formalice una denuncia y que la justicia investigue quiénes estuvieron detrás de estos presuntos infiltrados en Jujuy. Vamos a pedir la opinión nuevamente a nuestros invitados, con los cuales vamos a conversar hasta el final del programa con tranquilidad y con tiempo. Diana Mondino, primero, muy buenas noches. Diputado, no diputado, es la costumbre. Waldo Wolf, funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, una primera mirada, después vamos a seguir peloteando, pero la primera conclusión que saca usted, Diana. Creo que hay un tema que es muy importante que tendríamos que ver a qué se dirige la protesta. Dejemos la parte política. Una de ellas son 2 artículos justamente que se dice que no se pueden tomar edificios públicos, ni rutas, etcétera. ¿Eso hace falta poner en una ley? ¿En una constitución? Eso va de suyo, o sea, sería totalmente elemental. Y otros 2 artículos que sí podrían ser muchísimo más conflictivos, que están referidos a las comunidades originarias, entiendo yo que esos se han suspendido. Entonces, protestar por algo que es evidente, que es que no podés romper lo que es de todos, me sorprende mucho. Primero, y más me sorprende que haya sido necesario ponerlo en la Constitución. Empecemos por ahí. O sea, esa parte
capaz que no Sí, debería haber estado. cortar una ruta es un delito federal y no Sí, importa pero- si no está la- pero es pero al interesante. darle rango constitucional Claro. es una decisión política, Porque- es ratificar cierta, me parece a mí, Claro, pero es como firmeza. decir, tenés en razón, rojo se Diana. para. Bueno, Eh, tenés razón, Diana, de que es un delito y que está penado que por el demuestra código. que no pero- tiene ningún argumento. Quejarte de algo que es tan obvio, o sea, hacer una Claro. manifestación, cortar una ruta para decir que no se puede cortar una ruta, Claro. es una inconsistencia absoluta. Y además, de nuevo, dejemos de lado la parte política. Es muy terrible que haya gente que esté dispuesta a viajar, a gastar dinero propio, a romper. O no tan propio en algunos casos. Ay. Ahora le voy a contar una cosa. Para poder decir, yo quiero tener el derecho a romper. Eso para mí es inadmisible. Cualquiera que fuera el signo político en el que estamos. Claro. Si además después le ponemos la salsa y el picante de la política, se hace mucho más evidente. Pero tan absurdo es que hoy hay una decisión judicial que le dice a la Gendarmería que puede actuar cuando es obvio que ante la flagrancia de un corte de ruta nacional, hablamos de la ruta nacional y de las provinciales, pero un corte de ruta nacional, la Gendarmería debió haber actuado. Pero por hay supuesto. cientos de personas varadas en este momento que fueron a pasar el fin de semana largo a la provincia de Jujuy y que no han podido regresar, no solamente porque están impedidos muchos vuelos como consecuencia de medidas gremiales. Estaba cerrado el aeropuerto. Sí, en solidaridad con los violentos, sino que no han podido transitar por las rutas de la provincia, porque el foco está puesto de los medios de comunicación nacionales en San Salvador de Jujuy, pero hay muchas rutas provinciales y nacionales que están interrumpidas desde la madrugada de hoy. Cerca de Sí, Purmamarca, una sobre cosita todo. más con ese Sí. detalle, perdón, Waldo. Sí. El tema de que en todas estas cuestiones políticas consideran que el Estado es suyo. Una de las declaraciones que circulaban es: le arruinamos su fin de semana largo. Sí. En Que un audio Morales que se queda. viralizó. Entonces, a ver, entendamos de una vez por todas que Argentina es de todos nosotros, que no es ni del partido A ni del partido B, y que si alguien está enojado con otro, no tiene derecho a romper el trabajo de los jujeños. Sin duda, es tremendo. Además, con todo lo que ha significado esa revalorización turística de Jujuy para aquellos que van de visita y para aquellos, la generación de empleo que ha hecho eso. Y lo que cuesta construir, ¿no? Por Lo que se supuesto. destruye en 5 minutos Es tarda tremendo. La décadas marca en reconstruirse. Jujuy, turismo. Claro, exacto. Waldo. Sí, buenas noches. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho y se seguirá hablando estos días, pero hay algo que yo los invito a que reflexionemos, ustedes en la mesa y cada uno en su casa. El silencio del oficialismo respecto de lo que significa prenderle fuego a una legislatura. Sí. Claro. No hay un solo político del oficialismo, para un demócrata, para un republicano, prenderle fuego a una legislatura Sí, claro. es un símbolo del avasallamiento de las instituciones. Eso muestra que hay un claro proyecto de violencia institucional. Ellos no conciben la democracia cuando les toca perder. Ellos cuando pierden las elecciones van por la violencia institucional. Lo han hecho a lo largo de la historia. A mí me tocó estar en el Congreso aquellos días del año 2017. En 6 años de política en la Argentina uno madura políticamente y en aquel momento yo no entendía, pero veía lo que era crujir las instituciones, porque veía a muchos diputados Claro. Alentando. que hoy son ministros, Claro. como Guado de Pedro, como Cecilia Moró, que andaba por las bancas amenazando gente en aquel momento. Me acuerdo que lo amenazaba a Toti Flores, porque se quedaba sentado. Entonces, me parece que de todo lo que ha ocurrido, y que es un montón, ese silencio institucional, ese proyecto de no cuestionar por sobre todas las cosas, que debería ser un mantra de todos los políticos. Mira, primero no se tocan las instituciones ni los parlamentos. Después podemos hablar de algo más. Pero es peor que eso, perdón, porque el ministro del Interior, que tiene estricta competencia en la relación con las provincias, ni hablemos del ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, que está preocupado por la internita de Scioli, el ministro del Interior, que tiene estricta competencia en la relación con la provincia de Jujuy, como con todas las provincias del país, no solamente vos hablabas del silencio, sino que tuiteó cuestionando la represión del gobierno de Morales. O sea, no hizo ninguna referencia a la defensa institucional en el rol que tiene él como ministro. Ni hablar de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que además que ha mantenido silencio en todas las cosas graves que han ocurrido en la Argentina, la inflación, las muertes, la desaparición. Ellos tienen una costumbre. Cuando hay un desaparecido lo esconden y cuando no lo hay lo inventan. Quiero recordarles que en la Argentina hoy está desaparecida Marcela López en la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz, sí. Y que hasta ahora Cecilia también está desaparecida en la provincia del Chaco. Claro. Entonces, ellos son como el avestruz, ¿no? Ponen los huevos en un lado y gritan en el otro. Pero si hay alguien que ha violentado la paz social,
que no ha garantizado la plena independencia de los poderes, que ha asusado la toma de instituciones como en el 2017 el Congreso. Yo recordaba que también en un momento trataron de prender fuego la legislatura de Chubut en una cuestión vinculada a los docentes y este caso. Pero no puede dejar de ser no puede dejar pasar por alto, no podemos dejar pasar por alto esto. Es gravísimo que desde las instituciones centrales se naturalice que incluso discutiendo si alguien tiene derecho o no y cómo a expresarse, prenderle fuego a una legislatura. Es que no se naturaliza, se avala. Se avala y se fomenta, se fogonea. Claro, se fogonea. Claro. Quería preguntar a Diana Mondino. Hay dos figuras políticas de renombre que todavía no se han expresado de ninguno de los dos casos, ni lo que pasó en el Chaco, ni lo que pasó en Jujuy. Bueno, uno es Schiaretti, el gobernador de Córdoba, en eso usted no tiene por qué, más allá de ser coterránea. Pero en el caso de Javier Milei, ¿por qué todavía no se ha expresado en ninguno de las dos situaciones, Diana? No sabría decirte. Intuyo que, digamos, la separación con los aspectos políticos en este momento es bastante conceptual para Javier, de tratar de decir, bueno, estos son los temas que vamos a tener que cambiar en general, sea de un color o del otro. O sea, no meterse en el detalle de las situaciones, de los hechos, de los sucesos, sino digamos, la violencia nunca es admisible. Claro. Los temas que son, en este caso, demasiado evidentes como un corte de ruta, como ponerle fuego a la legislatura, etcétera, van de suyo que evidentemente eso no puede ser admisible. Y estar criticando a unos o a otros, porque también vos pensás que también hemos tenido un grado de violencia muy grande en la Patagonia. Con los mapuches hemos tenido casos similares. Tremendo. Hemos tenido casos, o sea, es como que Argentina se ha desintegrado en las cuestiones más importantes. Y cuando uno trata de hablar de poner cierto orden, ciertas prioridades, etcétera, es como que se considera que eso es, no sé, medieval o lo que sea. Pero son cosas que deberían ser evidentes y no hace falta ni siquiera salir a responderlo. Primero eso es lo que diría yo. Bueno, en el caso de Juntos por el Cambio ha servido para aglutinar una interna que venía muy tensa. Bueno, hoy vimos a toda la figura de Juntos por el Cambio. Está muy bien. Muchas gracias. Sí. Si me puedo meter en ese tema. Sí. La importancia de entender, es una autocrítica de más que mi espacio, ¿no? Entender el riesgo que tiene la Argentina. La Argentina enfrente tiene el kirchnerismo. El kirchnerismo es la disolución de la democracia. El kirchnerismo ya ha intentado romper la democracia en el año 2017 cuando nosotros intentábamos sacar leyes con votos en el Parlamento. Entonces, yo a veces lo repito como un mantra, digo que no es con la letra O, es con la letra I, digo que los liberales y los socialdemócratas van a tener que tolerarse, las palomas y los halcones van a tener que tolerarse, los gorilas y los peronistas republicanos, digo, porque el panrepublicanismo se compite, tenemos nuestras diferencias, pero ojo que enfrente hay alguien que quiere disolver el republicanismo. Lo que pasa acá, digamos, desde el lado del ciudadano, el miedo que subyace es que si lo que viene va a ser tan duro como todo el mundo plantea que va a ser y va a haber que hacer las reformas, el esfuerzo, el ajuste, pónganle la palabra que quieran. Del otro lado, si esta va a ser la respuesta, acá hablamos de otra cosa, hablamos de una reforma constitucional, hablamos casi de una excusa. Pero digo, si esta va a ser la respuesta, ¿quién garantiza la paz social? Es muy importante la responsabilidad y la madurez de la clase política. Nosotros tenemos que discutir, pero al final del día tenemos que estar todos juntos. Yo a veces veo el tono, y suelo decirlo, no me voy a meter hoy en temas políticos ni en ejemplos, ese tono de algunos dentro de este panrepublicanismo que detestan más al que compiten dentro de este panrepublicanismo que al riesgo que tiene este kirchnerismo que nos amenaza constantemente con disolver la democracia, como lo han hecho. No es casualidad que sean amigos de Venezuela, de Cuba, de Irán, de Nicaragua. Seguro. Perdón. Con respecto a los que están diciendo, señores, no se puede gastar más que lo que hay, que por eso va a haber que hacer ajustes. Señores, no se puede romper porque después cuesta más rearmarlo. Esos son, digamos, los no kirchneristas, los que están diciendo esto. Supongamos que continúa el kirchnerismo. ¿Qué va a pasar? ¿Van a dejar todo roto? ¿Van a dejar que no se pueda circular por las calles? Fíjate, mañana y pasado
va a haber huelga en Buenos Aires, no sé si en otro lado, en Capital Federal, de maestros en apoyo a lo que está pasando en Jujuy. No, y se moviliza el gremio bancario a la casa El de bancario, Jesús. pero sobre todo hay una cosa que es bastante fuerte. Hoy estamos todos con la escarapela. Mañana se juraba la bandera. Claro. Hay papás que han pedido su día para ir a acompañar a su hijo por esto, o sea, simbólicamente. Entonces, por algo que es tan lejano, que no tiene ninguna vinculación, y en realidad lo que los maestros deberían estar haciendo ahora es justamente defendamos las ideas de la democracia, de la república. Pero no pasa, Diana, y no por pasa. eso no solo no pasa, sino que van para el otro lado. Voy a citar. Bueno, pero no es algo que digamos, no es un subproducto no querido, es un objetivo. Claro. Es Bueno, un objetivo. es lo que está diciendo. La idea es... No, yo lo que estoy diciendo, estoy invitando a que discutamos en un tono que la gente diga, estoy tranquilo. La gente en la calle, a vos te pasa, nos dice, no se peleen tanto, peleense a ver quién gana. El que gana gobierna, el que pierda acompaña. Pero yo voy a seguir diciendo esto, aunque no sea marketinero. Sí, bueno, y ahí también quizás se pone en cuestionamiento estas dos miradas que hay dentro de Juntos por el Cambio de con quién me siento a hablar. ¿No? Esto de las mayorías, de la ampliación, de la base de sustentación. No hay dos miradas. Acá está visto que, bueno, hay gente con la que no se puede hablar. Nunca hablamos con el kirchnerismo. En Cava, para tener 192 días de clase, porque pongámosle datos a las cosas. 192 días de clase, tenemos 17 gremios. Para eso tuvimos que sentarnos desde el liberalismo Juntos por el Cambio de García Moritán hasta el socialismo de Roy Cortina. El kirchnerismo no. Pero para poder bancar, por ejemplo, la reforma del estatuto docente, tuvimos que tener una masa crítica. Entonces, terminemos con esa chicana. Nosotros con el kirchnerismo institucionalmente no tenemos nada que hablar porque ellos creen en esto y nosotros no. Para eso justamente yo me quiero sentar a hablar con el resto de los panrepublicanistas. Y puedo discutir, pero al final del día tengo que decir, es mucho más grave lo que viene que el riesgo que tenemos entre nosotros tamizando y matizando nuestras diferencias. Lo incluís a Milei ahí, a pesar de la dureza con la que habla siempre de la yo no estoy de reta. acuerdo con, y lo he repetido hasta el cansancio, las ideas del liberalismo, bienvenido. Yo lo invito a Milei siempre a que no llame parásito a alguien de mi espacio, a que no llame asqueroso socialdemócrata al radicalismo, y sé que lo que él defiende está para mucho más que eso que para mí es un error de él, es un defecto. Diana no lo tiene y hay muchos que no lo tienen. Y yo invito a que reflexione, ¿no? Le quería preguntar, recién hablamos, Diana, usted planteaba el tema del sur, los mapuches, los pseudo mapuches, el tema del Chaco, de Jujuy, como una desintegración. Yo creo profundamente en eso, coincido plenamente. Creo, insisto, que no es un subproducto no querido, sino es algo buscado, un objetivo de atomización para poder gobernar. Bueno, por muchas cosas que tal vez ahora no vienen del caso. La pregunta es, desde su posición política, ¿usted le da responsabilidad a quién de esto? ¿Al gobierno kirchnerista, Alberto Fernández, o cree que Juntos por el Cambio también ha contribuido? No, le doy a eso? responsabilidad a cada uno de nosotros. Yo soy de las que creen que la responsabilidad cada uno de nosotros lo tiene. En haber objetado, en haber protestado, en haber colaborado, en haber trabajado, en haber tomado la decisión correspondiente. Obviamente, el que está a cargo del gobierno, del Poder Ejecutivo, tiene muchísimo más control sobre, por ejemplo, las fuerzas de seguridad. De hecho, tiene el monopolio de la seguridad que los que estamos acá sentados en la mesa, los que nos están viendo por televisión. O sea, ellos tienen la responsabilidad de hacer ciertas cosas. Pero cada uno de nosotros tiene que decir, hey, eso no me gusta, o eso no debería funcionar. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo con el voto, por ejemplo, pero también en el trabajo de todos los días uno puede comentar cosas que no le parecen apropiadas. Sí. Hay cosas que... Y no tener miedo, porque hay muchas cosas que uno no quiere decir para no ofender al otro. Sí. Y voy a decir, no, hablando con respeto, uno puede decir, mira, a mí me parece que los chicos tienen que tener clase. Pongo un ejemplo chiquitito. Te dicen, che, los chicos que trabajan para afuera ganan muchísimo más, porque cobran en dólares. No, no es porque cobran en dólares, es porque cobran por lo que trabajan. Entonces, ese mismo chico en Argentina, por tarea, probablemente cobraría lo mismo. Lo que pasa es que vos cobras un sueldo mensual y aguinaldo y vacaciones, trabajes o no trabajes. Las maestras en Argentina tienen un sueldo bajísimo, los policías tienen un sueldo bajísimo, totalmente injusto porque los policías ponen el cuerpo y las maestras, por ejemplo, van a cobrar de todas maneras, haya o no haya clase mañana, y hay un dirigente que dice hay paro, y probablemente muchísimas maestras hubieran estado encantadas de estar con los nenitos y jurar la bandera mañana. Me tengo que ir, interesante lo que plantea eso, porque está haciendo la división correcta entre lo que son los dirigentes sindicales, burócratas, corruptos, mafiosos, con la vocación docente que tienen la inmensa mayoría de todos los maestros. Pero me tengo que ir a Resistencia, ahí en Chaco está nuestro compañero Ian Libares. Ian, muy buenas noches, contanos qué está pasando, qué novedades tenés del